Bienvenidos a Ronnie Analiza. Bolivia, el MAS, quiere ver arder a Bolivia. Lo decimos porque el partido de Evo Morales en los últimos días ha estado ejecutando un plan claramente preparado para poder retomar el poder político de Bolivia. Pero retomarlo a través de generar caos, generar anarquía en el país. La cuarentena ha sido ampliada hasta el 31 de mayo, de manera discrecional y de manera segmentada en todo el país. Algunos municipios tendrán una cuarentena rígida y otros municipios tendrán una cuarentena flexibilizada. La razón de esto es que los contagios en Bolivia están incrementándose cada día de manera exponencial. Eso es algo que se sabe y que ha sucedido en muchos países en el mundo. Pese a la protección, existe siempre un sector de la población que desobedece las determinaciones de quedarse en casa, de protegerse, de realizar actividades con bioseguridad y simplemente decide no acatarlas. Es lamentable, pero justamente esa es la gente que es partidaria del movimiento al socialismo. Vamos a escuchar un audio cómo es que un dirigente del movimiento al socialismo trata de organizar una especie de sabotaje y bloqueo a los caminos carreteros en el país. Escuchemos. ¿Cómo vamos a hacer parar buses, esas empresas? Es muy sencillo. Comenzaremos a hacer miguelitos por arrobas. Y una vez hay que sacar plata de la caja central y hay que comprar clavo, hay que hacer guardias. Un tanto en Puente Sahta, otro tanto en Puente Ibirgarzama. Y los miguelitos hay que poner la subida de Libertad y la bajada de 5 tubos. ¿Ya? Entonces así tenemos que encabezar para hacerle parar a estos malditos. Le hacemos sentir a los cojudos con miguelitos, le hacemos mierda sus llantas. Quienes se pronuncian, llámeme, yo estoy aquí, vamos a encabezar y vamos a trabajar, compañeros. Si del 10 no nos larga, para el 11 hay que estar listo. Ya nos vamos a organizar bien, compañeros. Si queremos hacerle parar, así vamos a hacer parar, silenciamente. Hermano, que entre comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad, ¿no? No me acuerdo de... De igual manera, dirigentes del movimiento al socialismo se expresan en el sentido de que no acatarán las determinaciones de la extensión de cuarentena y a partir del 11 de mayo continuarán con sus actividades normales, desobedeciendo las determinaciones de salud para el país, sin importarles las consecuencias que pueda tener eso para su vida, su salud, la propia y la de sus familiares, la gente más allegada a ellos. Es lamentable, pero es que así es que el movimiento al socialismo trata de incidir en las decisiones de la gente lamentablemente más pobre y más ignorante de Bolivia. Veamos. Bolivia, desde el golpe de Estado, se encuentra en una situación de total incertidumbre. Aunque ya se había fijado fecha para las elecciones generales, que era, sin duda, camino para salir de la crisis política que vive nuestro país, lamentablemente COVID-19 llega a Bolivia y llegó prácticamente como la salvación para el gobierno de facto, porque solo así cumplen su deseo e intención de quedarse más tiempo en el poder. Además, es la única manera de justificar su protagonismo. Más allá de la versión de quédate en casa y lavate las manos, está claro que el gobierno en nuestro país no tiene un plan nacional de contingencia para batallar contra la pandemia. Simplemente se da la brillante tarea, por decreto supremo, declarar cuarentena total y emergencia sanitaria con restricción de todas las actividades. Más bien, para el gobierno es la excusa perfecta, aprovechándose del coronavirus con su decreto supremo 4229, que para nosotros no es otra cosa que instrumento de judicialización de la cuarentena, porque la violación de los derechos humanos es tan evidente que hay ministros que salen todos los días con militares y policías amedrentando e intimidando al pueblo, amenazándoles con meterlos presos hasta con 10 años de cárcel a todo aquel que sale a la calle por hambre o aquel que levanta la voz por sus derechos. En defensa de todos los vecinos salteños, en particular de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Segundo, en ese marco, tomando en cuenta la situación de las familias salteñas, la incertidumbre y sobre todo la crisis económica, pobreza y desesperación, exigimos a las autoridades del gobierno central, departamental y en particular al gobierno municipal de la Ciudad del Alto asumir
medidas inmediatas para cubrir las necesidades básicas que tiene la población alteña. A. Exigimos la flexibilización inmediata de las medidas de restricción de la cuarentena, toda vez que las familias alteñas, en un porcentaje mayoritario, viven el día a día, a cuyo efecto la ciudad del Alto debe ingresar a una cuarentena moderada. Exigimos la suspensión de la firma o suscripción de acuerdos, compromisos y contratos que dispongan los bienes del Estado y los recursos naturales de todos los bolivianos. También exigimos el cumplimiento del nuevo calendario electoral dispuesto por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuarto y finalmente, ratificamos que la Federación de Juntas Vecinales y los 14 distritos estamos en estado de emergencia y no vamos a renunciar de ninguna manera a las movilizaciones en caso de que nuestros requerimientos y exigencias no sean atendidas por las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Hemos visto sorprendido nuevamente con esta ampliación y a la cual no estamos de acuerdo. Al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, exigimos y pedimos que de manera inmediata se haga con la cuarentena flexibilizada para responder a esta pandemia y en la cual nosotros como ciudadanos alteños también poder desenvolvernos. Alto. Hoy más que nunca, la derecha se ha encaramado en el Estado, en el gobierno. ¿Por qué les digo, compañeros? Porque en todos los medios grandes, en PAT, en el Z1, salen a hablar a nombre de todos nosotros, aquellos políticos que siempre han vivido. Hoy en día se han rearticulado la derecha en el poder cuando todos dicen de velar la salud, de cuidar que no haya muerte, cuando ellos han matado en Sencata y le podemos recordar el pasado a muchos de ellos. Todas estas imágenes nos demuestran la importancia para Bolivia de trabajar en la educación. La educación tiene que ser un elemento fundamental en los siguientes años porque el resultado de tanta ignorancia, el resultado de tanta mala educación en el país es que existan este grupo de personas que no solamente no entienden la dinámica del contagio de la enfermedad, sino que además siguen enclaustrados en una forma de pensar totalmente retrógrada, totalmente discriminadora, pero principalmente egoísta. El movimiento al socialismo se ha dedicado a inculcar discriminación e incluso odio en algunas personas. Esa es una realidad y es algo muy lamentable, porque en Bolivia, que es un país que tiene que luchar contra muchas cosas, especialmente salir de la pobreza, 14 años que el gobierno del MAS se ha dedicado a mentirle a la población diciéndole que Bolivia está económicamente bien, cuando es evidente que el 62 a 68% de la población vive del día a día. Esa es verdad también, ese es un dato real. El 62 al 68% de la población es comerciante, es informal, no forma parte del grupo de personas que pagan impuestos, que aportan a la seguridad social, que buscan una renta de jubilación. No, el 68% de la población vive del día a día. No tiene un sueldo, gana al día y por tanto esta cuarentena evidentemente ha afectado enormemente a grandes sectores de la población. Pero no solamente sectores de la población de estos dos lugares, que son los dos lugares permanentemente revoltosos para el país, para Bolivia, el Chapare y el Alto. Esos dos lugares en Bolivia, el Chapare en el departamento de Cochabamba y el Alto en el departamento de La Paz, son constantes focos de desorden, de caos, de desobediencia civil, de problemas, de conflictos para este y para cualquier otro gobierno que venga en el futuro. ¿Por qué? Porque el MAS se ha incrustado en la forma de pensar de la ciudadanía de estos lugares, especialmente donde permanentemente se desacata las decisiones que van en procura de proteger la salud y la vida de las personas, especialmente en estos tiempos de pandemia. Bueno,
Les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.